Hola mi gente hermosa, querida y siempre fiel. Welcome to my home. Bienvenidos una vez más a este espacio íntimo y lleno de emociones, que es Historias con Adriana. El canal donde las experiencias reales de familias como la tuya y la mía se convierten en relatos que nos hacen reflexionar, empatizar y a veces hasta Hello, reírnos and welcome de to lo the absurdo channel. que puede ser el destino. Soy Adriana, vuestra narradora apasionada, esa amiga virtual que os acompaña en estos momentos de introspección y descubrimiento. Hoy estoy particularmente emocionada porque vamos a embarcarnos en una compilación extendida de más de una hora dedicada a esos dramas familiares que todos hemos vivido o presenciado en algún grado. Esos que involucran traiciones que cortan, como cuchillos secretos que se guardan durante años enteros, acumulando polvo en el alma, y sorpresas que cuando menos lo esperas, terminan convirtiéndose en lecciones de vida que nos fortalecen y nos cambian para siempre. Antes de sumergirnos en las historias específicas, déjame compartir un poco más sobre por qué estos temas me tocan tan de cerca y por qué creo que son tan relevantes para todos nosotros en estos tiempos modernos. En mi propia trayectoria he sido testigo de cómo las familias que deberían ser nuestros refugios seguros a menudo se convierten en escenarios de conflictos complejos y emociones intensas. Recuerdo, por ejemplo, mi infancia en un hogar donde las apariencias lo eran todo: las comidas familiares con sonrisas forzadas, las vacaciones planeadas para impresionar a los vecinos, pero detrás de las puertas cerradas había discusiones, susurradas sobre dinero, lealtades divididas y secretos que nadie quería sacar a la luz por miedo a romper la frágil armonía. Y no soy la única. Muchas de vosotras me escribís contándome experiencias similares, como esa seguidora de Sevilla, que me habló de cómo un secreto familiar, sobre una herencia oculta, dividió a sus tíos durante décadas, o aquella de Barcelona, que vivió una traición romántica dentro de su propio círculo familiar, que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la confianza. Estos relatos no son solo entretenimiento. Son espejos que nos reflejan nuestras propias vulnerabilidades y fortalezas. En una era donde las redes sociales nos muestran vidas perfectas, es refrescante y necesario hablar de lo real, de lo que duele, de lo que sana. Hoy vamos a explorar 3 historias que me llegaron directamente a través de mensajes privados, correos y comentarios enviadas por mujeres valientes que decidieron compartir sus vivencias para ayudar a otras. La primera nos lleva al mundo de una mujer que buscaba un momento de libertad en su rutina asfixiante, pero terminó enfrentando una revelación que sacudió sus cimientos. La segunda nos introduce en el caos de una celebración que desentierra fantasmas del pasado de manera inesperada. Y la tercera nos muestra cómo un descubrimiento casual en un ático puede transformar una familia entera, pasando de la aparente traición a una unión más profunda y auténtica. Pero antes de empezar, quiero invitaros a que os pongáis cómodos, quizás con una taza de té o café en mano, porque este va a ser un viaje largo y emotivo. Si sois nuevos en el canal, os animo a que os suscribáis inmediatamente y activéis la campanita de notificaciones, para que no os perdáis ninguna de estas narraciones que nos conectan como comunidad. Y si ya formáis parte de esta gran familia virtual, dejadme un comentario con vuestras reflexiones iniciales. ¿Habéis vivido algún drama familiar que os haya cambiado la perspectiva? ¿Creéis que los secretos siempre salen a la luz tarde o temprano? Vuestras opiniones son el motor que me impulsa a seguir compartiendo estas historias. Bien, sin más preámbulos, empecemos con la primera, una que me dejó pensando durante días en cómo una simple decisión nocturna puede alterar el curso de una vida entera. La noche avanzó con una rapidez sorprendente, y en un impulso que parecía lógico en ese contexto de euforia temporal, Laura lo invitó a su casa, extendiendo el momento de escape un poco más. Todo transcurrió como en un sueño efímero, un paréntesis en su vida cotidiana que la hizo sentirse deseada y viva de nuevo. Al día siguiente, al despertar, encontró una nota en la mesa que expresaba gratitud por la noche compartida, un gesto que la dejó con una sonrisa persistente y una sensación de renovación interior. Se sintió empoderada, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que el divorcio le había robado. Pero las semanas siguientes trajeron cambios sutiles en su cuerpo, una fatiga inexplicable que no se iba con el descanso, náuseas matutinas que interrumpían su rutina, y una intuición que la empujó a visitar al médico. La noticia cayó como un rayo en un cielo despejado.
Estaba embarazada, un desarrollo inesperado que mezclaba alegría instintiva con pánico abrumador. El mundo de Laura se tambaleó en ese instante con preguntas inundando su mente. ¿Cómo manejar esta nueva responsabilidad sola con un hijo ya a cargo? ¿Cómo equilibrar el trabajo y la maternidad existente? Y esta sorpresa intentó contactar al instante. Hombre enviando mensajes y llamadas que quedaban sin respuesta, hasta que finalmente lo confrontó directamente solo para recibir una negación fría y distante como si esa noche nunca hubiera sucedido. El vacío que dejó esa respuesta fue profundo, un recordatorio cruel de la vulnerabilidad humana, pero el dolor se intensificó cuando a través de conexiones comunes y un poco de investigación descubrió la verdad detrás de ese encuentro aparentemente casual. Ese hombre no era un desconocido cualquiera, era el mejor amigo de su ex esposo, alguien que había estado en las sombras de su vida pasada, conociendo cada detalle de su divorcio, y que había actuado con la intención deliberada de causarle sufrimiento como forma de venganza por el fin del matrimonio. La traición se sintió como un puñetazo en el estómago, un golpe bajo, que revivía todas las heridas antiguas y añadía nuevas capas de desconfianza y tristeza. Laura pasó días enteros sumida en la oscuridad de su habitación, cuestionándose sus decisiones, analizando cada momento de esa noche, en busca de señales que no vio, sintiendo el peso de las opiniones de su familia que, aunque en general no pudieron evitar recordarle el consejo ignorado de no salir sola. La soledad se amplificó mezclada con la preocupación por el futuro, pero la vida, con su sabiduría impredecible y su capacidad para sorprender, tenía reservado un giro que transformaría toda la narrativa. Años después, ese hijo nacido de esa noche controvertida se convirtió en la fuente de su mayor alegría y propósito. Un niño lleno de luz, inteligencia y cariño que llenaba su hogar de risas y momentos preciosos, recordándole que incluso de las situaciones más oscuras puede surgir algo hermoso y transformador. Laura reflexionó en su mensaje a mí que lo que parecía una traición devastadora fue en realidad el camino hacia una bendición inesperada. Una lección sobre cómo la vida equilibra el dolor con esperanza de maneras que no siempre entendemos. De inmediato, pasando ahora a la segunda historia que me llegó de una seguidora en España, y que me tocó especialmente porque involucra elementos de sorpresa y reconciliación que son tan comunes en nuestras vidas familiares. Nos encontramos con Carmen, una mujer viuda de 50 años que había aprendido a navegar la vida con una resiliencia admirable después de perder a su esposo en un accidente inesperado. Carmen vivía en un barrio tranquilo de una ciudad como Barcelona, donde los días transcurrían entre visitas, amigos, paseos por el parque con su perro y el cuidado de su hijo adolescente. Diego, un chico bueno, aunque algo despistado, con esa energía típica de la juventud que a veces lo llevaba a tomar decisiones impulsivas. Cuando se acercaba el cumpleaños de Carmen, Diego le propuso celebrar de manera sencilla, sin grandes eventos o gastos extravagantes, argumentando que lo importante era el tiempo juntos. Carmen, acostumbrada a las cosas modestas desde su viudez, aceptó la idea con una sonrisa, pero no pudo evitar notar comportamientos extraños en su hijo durante las semanas previas, llamadas telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente, cuando ella entraba en la habitación, paquetes misteriosos llegando por correo con remitentes desconocidos, entradas y salidas apresuradas de la casa que no coincidían con su horario escolar habitual. En su mente todo apuntaba a una sorpresa planeada con amor, algo que le calentaba el corazón y le recordaba lo afortunada que era de tener un hijo tan atento. El día del cumpleaños llegó con un sol brillante, y Diego la animó a salir un rato, quizás al cine para ver una película que le gustaba o a dar un paseo por el mercado local para comprar ingredientes frescos. Carmen, sospechando la fiesta oculta, regresó temprano a casa, ansiosa por el momento de la revelación. Al abrir la puerta, la escena la dejó sin aliento. La casa estaba transformada por completo, con globos de colores flotando en el techo, guirnaldas colgando de las paredes, mesas llenas de aperitivos caseros y una torta impresionante en el centro con velas listas para ser encendidas. La gente reunida, amigos y vecinos que no veía hace tiempo, la recibieron con aplausos y gritos de sorpresa, pero esa alegría inicial se evaporó al ver entre los invitados a una figura del pasado, alguien que traía recuerdos dolorosos y saldo de lava.
complejos. El examante de su difunto esposo, la persona que había, momentos, o vaya, like Sulfur, contribuido a las tensiones y conflictos en su matrimonio anterior, creando grietas que nunca se cerraron del todo. El ambiente se cargó de inmediato con una tensión palpable, con miradas incómodas cruzándose por la habitación, silencios pesados, interrumpiendo las conversaciones y un malestar general que amenazaba con arruinar el evento. Diego, inocente y sin conocer la historia completa detrás de ese nombre, lo había invitado por error a través de contactos viejos, en redes sociales, pensando que era un amigo familiar lejano. Carmen sintió una oleada de rabia, tristeza y confusión, cuestionando cómo su día especial, que debería ser de celebración y alegría, se había convertido en un recordatorio vivo de heridas antiguas que creía haber superado. Sin embargo, en medio del caos emocional, surgió un giro que nadie esperaba, y que transformó la situación ese hombre. Al ver la expresión en el rostro de Carmen, y entender el impacto de su presencia, decidió abrirse y confesar su arrepentimiento, explicando con detalle cómo el tiempo lo había hecho reflexionar sobre sus acciones pasadas, y que había venido no por casualidad, sino con la intención de cerrar ciclos pendientes y ofrecer una disculpa sincera. Ayudó activamente a reorganizar el desorden creado por la tensión inicial, participando en las conversaciones para aligerar el ambiente, y poco a poco la tensión se disipó en risas compartidas, bailes improvisados y momentos de conexión genuina. Carmen reflexionó más tarde que lo que empezó como un desastre absoluto terminó en una reconciliación inesperada, fortaleciendo los lazos con su hijo y cerrando capítulos pendientes que había empezado en su corazón durante años. La tercera historia, aunque más concisa en su esencia, no es menos impactante y nos llega desde Colombia, donde una familia que parecía el epítome de la armonía y la estabilidad se vio sacudida por un descubrimiento casual. La familia en cuestión vivía en una casa antigua en las afueras de Bogotá, con padres dedicados a sus carreras y hijos que crecían en un ambiente de apoyo mutuo, con rutinas diarias que incluían comidas compartidas, conversaciones sobre el día y planes para el futuro. Pero un día rutinario, la hija mayor, mientras buscaba objetos olvidados en el ático polvoriento, tropezó con una caja vieja cubierta de telarañas, llena de cartas amarillentas, fotos descoloridas por el tiempo y documentos que parecían sacados de otra era. Al explorar su contenido con curiosidad inicial, el descubrimiento fue abrumador y desestabilizador, indicios claros de que el padre había tenido una hija secreta antes de su matrimonio actual. Una revelación que desafiaba todo lo que creían saber sobre su historia familiar. La familia se vio sacudida por una ola de acusaciones, emocionales confusiones y debates acalorados con el padre, inicialmente en silencio, absorbiendo el impacto, antes de explicar, con voz temblorosa, la verdad completa. Esa hija era adoptada en su juventud y había fallecido trágicamente joven. Y las cartas eran solo un tributo privado a su memoria, un fanche de mantener vivo un amor perdido, sin burdenar a los demás con el dolor. El viaje colectivo que emprendieron a la tumba de esa hija perdida transformó la traición percibida en una unión más profunda y auténtica, recordándonos cómo los secretos del pasado, cuando se enfrentan con honestidad y empatía, pueden sanar heridas y fortalecer los lazos que nos unen. La tercera historia, aunque más concisa en su esencia, no es menos impactante y nos llega desde Colombia, donde una familia que parecía el epítome de la armonía y la estabilidad se vio sacudida por un descubrimiento casual. La familia en cuestión vivía en una casa antigua en las afueras de Bogotá, con padres dedicados a sus carreras y hijos que crecían en un ambiente de apoyo mutuo, con rutinas diarias que incluían comidas compartidas, conversaciones sobre el día y planes para el futuro. Pero un día rutinario, la hija mayor, mientras buscaba objetos olvidados en el ático polvoriento, tropezó con una caja vieja cubierta de telarañas, llena de cartas amarillentas, fotos descoloridas por el tiempo y documentos que parecían sacados de otra era. Al explorar su contenido con curiosidad inicial, el descubrimiento fue abrumador y desestabilizador, indicios claros de que el padre había tenido una hija secreta antes de su matrimonio actual. Una revelación que desafiaba todo lo que creían
saber sobre su historia familiar. La familia se vio sacudida por una ola de acusaciones, emocionales confusiones y debates acalorados con el padre, inicialmente en silencio, absorbiendo el impacto, antes de explicar, con voz temblorosa, la verdad completa. Esa hija era adoptada en su juventud y había fallecido trágicamente joven. Y las cartas eran solo un tributo privado a su memoria, un fonche de mantener vivo un amor perdido, sin burdenar a los demás con el dolor. El viaje colectivo que emprendieron a la tumba de esa hija perdida transformó la traición percibida en una unión más profunda y auténtica, recordándonos cómo los secretos del pasado, cuando se enfrentan con honestidad y empatía, pueden sanar heridas y fortalecer los lazos que nos unen. Uf, qué recorrido tan intenso y revelador hemos hecho juntos en esta hora y más de dramas familiares. Estos relatos no solo nos entretienen, nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras propias dinámicas familiares y a valorar la resiliencia que todos llevamos dentro. Recuerda que si tienes una historia similar, envíamela. Podría ser la próxima que comparta. Dale like si te emocionaste. Suscríbete para más. Y comenta tu favorita. Los quiero mucho. Hasta la próxima con más emociones.